Hemos venido hablando acerca de las pensiones en Colombia, cambios que han pasado para las pensiones para las mujeres y demás información relacionada con todo este tema de las pensiones. Así que me puse a pensar y dije, bueno, ya entendemos cómo funcionan las pensiones en Colombia, pero ¿cómo funcionan las pensiones en otros países? Así que me tomé la tarea de hacer una investigación y poder entender cómo funciona el sistema de pensión y de jubilación en otros países y podérselos explicar para que ustedes entiendan qué tan cercano o qué tan lejano está nuestro sistema pensional en Colombia respecto a otros países. Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cuidando Mis Finanzas. Soy Alison Melo y así como les acabo de comentar, hoy vamos a hablar acerca de cómo funcionan los sistemas de jubilación o los sistemas de pensión en otros países para que podamos comparar con Colombia y ver cómo está nuestro sistema pensional, qué le sobra, qué le falta y qué oportunidades de mejora tiene. Este tema también lo pensé entendiendo que ahorita estamos en una reforma pensional, también que se han decidido algunos cambios que ya les mencioné en el video anterior sobre las pensiones para las mujeres y demás. Antes de continuar con el video, quiero invitarte a que te suscribas al canal acá en la parte de abajo y le des clic a la campana para que te notifique cada uno de los videos que subimos al canal. Tenemos videos nuevos todos los lunes, los miércoles y nuevo episodio del podcast Píldoras Financieras en su segunda temporada los sábados. Así que sin más rodeos vamos a comenzar con el video. Para poder evaluar y entender cómo funcionan los sistemas pensionales en otros países, quise buscar si había algún estudio o algo que enmarcara precisamente todos los sistemas pensionales y nos pudiera decir cuáles son los mejores o al menos en qué categorías están dentro del mejor y así como va descendiendo, y encontré algo que les voy a leer, es el Índice Global de Pensiones de Mercer CFA Institute. Este es un estudio que reúne a 43 países a nivel mundial y abarca más o menos el 65% de la población mundial, población que está inmersa o que cotiza o que aporta mes a mes a su sistema pensional y que precisamente permite poder hacer estos análisis. Como les digo, cuenta con 43 países a nivel mundial donde los clasifica en 4 categorías, dependiendo de unas variables que ya les voy a leer y les voy a mencionar, y esas categorías o calificaciones es muy parecido como a las calificaciones de riesgo de los bancos, como AAA, B, B+, B-, algo así, es muy parecido, y aquí los califica por A, que es como los países que mejor sistema pensional tienen, luego la calificación B, luego la calificación C, más, y luego la calificación C, que son ya los últimos países. Y esta calificación se da por 3 variables, la cual es la primera, que es adecuación, y es donde evalúa el nivel de protecciones o de prestaciones, ahorros y apoyo gubernamental que se tiene en estos sistemas pensionales, y evalúa precisamente la cobertura que tiene el sistema pensional. La segunda variable es integralidad, es decir, que estén bien regulados y bien legislados con una muy buena gobernanza los sistemas pensionales, es decir, que estén bien administrados y que no hayan vacíos legales o problemas de corte legal o político que vaya a afectar cómo se manejan estos sistemas pensionales. Y la última variable es sostenibilidad, que está asociada a qué tan sostenible es el sistema pensional en cuanto a ahorros, en cuanto a crecimiento económico, en cuanto a demografía, es decir, la cantidad de personas que hay, y también en cuanto a la deuda que tiene el país. Entonces, aquí lo que básicamente se evalúa en esta variable es qué tan sostenible es el sistema para poder seguir funcionando. Entonces, con base en estas variables es que se dan las calificaciones y llegamos a la calificación A, B, C+ y C. Así que lo que decidí fue escoger un país de la categoría de la calificación A, un país de la categoría de la calificación B, uno del C+ y uno del C. Y les voy a explicar por qué los escogí. En la calificación A escogí a Islandia porque es el país que tiene el mejor sistema pensional del mundo. Es reconocido porque cumple precisamente con todos estos temas de sostenibilidad, de regulación, de cobertura, de ser sostenible, mejor dicho, es el mejor sistema pensional del mundo. Entonces por eso escogí a Islandia. El país que escogí dentro de la calificación B es el país latinoamericano con el mejor sistema pensional de acuerdo a este estudio, y es Chile.
El país que escogí en la calificación C+ es Estados Unidos y lo escogí porque es el país con el que usualmente nos comparamos en diferentes temas económicos, políticos, sociales, como ese ideal de país que tiene unos retos muy interesantes y unos retos bien conocidos en cuanto a la jubilación al sistema pensional. Entonces me pareció súper interesante escoger este país. Y por último, el país que escogí dentro de la categoría C, Estados Unidos es de la categoría C+, y el país que escogí dentro de la categoría C, que ya lo hemos venido hablando en muchísimos videos, es Colombia. Así que aquí lo que les voy a hacer es una comparación respecto a Colombia y de cómo funciona cada uno de estos países y qué tan cerca o lejos estamos de estos sistemas pensionales. Vamos a empezar por el mejor sistema pensional del mundo y es Islandia. Islandia tiene como edad de pensión los 67 años para el sector privado, o sea, para las personas que trabajan en el sector privado, y 65 años para las personas que trabajan en el sector público. Y su sistema pensional está compuesto por 3 ítems o 3 categorías, no, 3 ítems mejor, de cómo una persona puede construir su sistema pensional. Entonces, estos 3 pilares que se definieron en el 2008, ellos tuvieron una reforma pensional como en el 2008 donde fijaron estos 3 pilares. El primero son pensiones públicas focalizadas y financiadas por impuestos, es decir, que de parte de todos los impuestos que pagan las personas en Islandia, de allí sale un porcentaje que se va a destinar a ese fondo de pensiones básico mínimo que se le va a entregar a las personas. Esta parte o este pilar que constituye una pensión como obligatoria desde lo gubernamental es una pensión básica y se va a otorgar a partir de qué tantos ingresos tengan las personas, es decir, es inversamente proporcional al nivel de ingresos. Si la persona tiene ingresos bajos, pues va a recibir una mayor pensión por parte del gobierno que si tiene un nivel de ingresos más alto, porque allí sí va a recibir menos ingresos o menos dinero por parte de la pensión del gobierno, porque lo va a poder compensar con los otros 2 pilares que ya les voy a explicar. El segundo pilar es un esquema obligatorio que es muy similar a cómo funciona aquí en Colombia, que se cotiza siendo trabajador, entonces aplica para empleados y trabajadores independientes entre los 16 y los 67 años, y aquí se debe contribuir o se aporta el 12% de los ingresos mensuales. ¿Cómo funciona? El 8% es el aporte que se realiza a la empresa y el 4% es el aporte que realiza el trabajador, es decir, lo que se le descuenta de su salario. Y esto constituye ese 12%. ¿Qué pasa en Islandia que me parece muy curioso? Y es que a partir de las negociaciones sindicales, las empresas y los trabajadores usualmente no aportan ese 12%, sino que aportan más. Aportan aproximadamente el 15.5% de los ingresos, dentro de lo cual las empresas aportan el 11.5% y los trabajadores siguen aportando el 4%. Entonces esto me parece muy chévere porque es como que el gobierno les dice, mire, ustedes lo mínimo que pueden aportar es el 12%, 8 empresas, 4 personas, y las empresas dicen no, vamos a hacer un aporte mayor porque saben que es parte de esa compensación hacia futuro para sus trabajadores. Entonces las empresas se meten la mano al bolsillo y aportan un poquito más para que las personas puedan tener un buen ahorro en esta parte del ahorro obligatorio. Estos ahorros de esta parte obligatoria se hacen a través de fondos pensionales o de cuentas de ahorros pensionales que son administradas por los bancos, aseguradoras, entidades de valores, mejor dicho, aquellas empresas o aquellas entidades que están autorizadas para poder gestionar estos fondos de pensiones y estas cuentas pensionales. Y el último pilar está compuesto por ahorros pensionales privados y voluntarios, que lo que consiste, y es muy parecido aquí en Colombia como los fondos de pensiones voluntarias, y es ahorros independientes que la persona quiera hacer para robustecer o para complementar ese ahorro que está teniendo la persona para su pensión. Entonces, como ven, en Islandia tenemos 3 pilares: uno que cubre el gobierno, que es como una renta básica mínima; otro que son los aportes obligatorios que hacen los trabajadores; y el tercero es un ahorro o un aporte voluntario que ya va a permitir o que ya va a depender de la persona que tanto quiere ahorrar y que tanto quiere robustecer lo que se está constituyendo como su ahorro pensional, y que a futuro va a ser esa mesada que se le va a entregar una vez se retire y se jubile.
El segundo país que vamos a mencionar en esta revisión es Chile, y de acuerdo al estudio que les mencioné de Mercer, que se hizo en el 2001, o sea, súper reciente, dice que es el país latinoamericano con el mejor sistema pensional. ¿Cómo funciona Chile? Chile funciona muy parecido a Islandia y tiene los tres pilares. Tiene un pilar obligatorio, un pilar solidario y un pilar voluntario. Entonces, por principio, las pensiones en Chile funcionan bajo pensión de vejez, es decir, cuando se cumple la edad y ya nos retiramos de trabajar; por invalidez, es decir, si ocurre algún accidente o algo que nos impida trabajar y que nos declaren esa invalidez total y permanente; y también constituye la pensión de supervivencia, que eso no lo menciona en Islandia, y es justamente pensión que se hereda a la pareja, que depende económicamente de esa persona que va a ser beneficiario, que va a recibir esa pensión. Entonces, ¿cuál es la edad de pensión en Chile? La edad de pensión en Chile ya se divide entre hombres y mujeres. En Islandia es la misma edad para todos. Para los hombres es a los 65 años y para las mujeres es a los 60 años. Como se dan cuenta ya de entrada, es mucho más alta que en Colombia. Recuerden que en Colombia para las mujeres es a los 57 años y para los hombres es a los 62 años. Aquí en Chile ya es mucho más alta, son 3 años de diferencia aproximadamente, hombres 65 años y mujeres 60 años. Vamos a empezar por el plan contributivo, que es muy similar a nuestro fondo obligatorio de pensiones acá en Colombia, y es ese plan obligatorio donde todas las personas deben cotizar el 10% de su salario, y esto simplemente se debita de sus ingresos y ya. Si hay personas de Chile que me están viendo, quiero que me confirmen si ese 10% ustedes lo cotizan directamente de su salario o si algún porcentaje corresponde a la empresa y otro porcentaje corresponde al empleado. Así funciona acá en Colombia y así funciona también en Islandia, pero de acuerdo a lo que investigué en sus entidades, lo que menciona es que simplemente es el 10% de los ingresos de una persona es lo que se va a destinar a esta cotización, y ese dinero es administrado por las administradoras de los fondos de pensiones o AFP, que es muy parecido acá en Colombia en el sector privado, y es precisamente estas empresas que están autorizadas a administrar los fondos de pensiones, administrar este dinero que cotizan las personas, y cobran una comisión anual por la administración de estos fondos. Entonces, las últimas cifras que mencionaban en sus portales es que la administración está entre el 0,58 y el 1,45% mensual. Y esto, como les digo, es el cobro de comisión por administrar estos fondos. Como les digo, funciona muy como los fondos obligatorios de pensiones aquí en Colombia, pero adicional, en Chile hace poco, desde el 2008, que también hubo una reforma pensional, se creó el pilar solidario. ¿Y en qué consiste el pilar solidario? Y esto se los voy a leer un poquito porque me puedo enredar y no quiero decir cosas que no son. Resulta que el sistema de pensiones solidarias SPS es creado precisamente para aquellos adultos mayores de 65 años o aquellas personas que pertenecen al 60% de la población que tiene ingresos menores o que son de bajos ingresos y que no van a poder tener una buena pensión. Es decir, personas que no alcanzaron a cotizar a pensión, que ya son adultos mayores, o personas que por sus ingresos cotizan muy bajito o no alcanzan a cotizar y son las que se van a ver beneficiadas por este pilar solidario. Este pilar solidario es financiado con recursos públicos, es decir, con recursos del Estado, y lo que va a hacer es que se va a dividir de dos formas. Uno, que es la entrega de una pensión básica solidaria que se llama PBS, y es para aquellas personas que no tienen ahorros o no cuentan con una pensión o no tienen derecho a pensión. El Estado les va a otorgar una pensión básica solidaria. Ahora, hay otras personas o hay otro grupo de personas que van a recibir el aporte pensional solidario, que es el APS, y es para aquellas personas que cotizaron y que van a generar una pensión autofinanciada igual o menor a 573.079 pesos chilenos, es decir, como $720,
y es aquellas personas que no alcanzaron a cotizar lo suficiente y que van a recibir una pensión muy reducida. Es aquí donde va a entrar el gobierno a complementar con ese aporte solidario, a complementar esa pensión que van a recibir. Entonces, como se dan cuenta, este pilar solidario es para personas que no se van a ver beneficiadas por la pensión, que no cotizaron o que su cotización es muy bajita. El gobierno va a entrar a o darles una pensión solidaria o a aportar o a complementar esa pensión que van a recibir. Y el tercer pilar es el pilar voluntario, que es muy similar al que les mencioné en Islandia y al que les he contado en otros videos acá, que se los voy a dejar acá de pensiones voluntarias en Colombia, y es un ahorro voluntario precisamente para fortalecer o para complementar esa pensión obligatoria que van a recibir. Entonces es precisamente un ahorro en una cuenta especial, se llama cuenta de ahorro voluntario o cuenta 2, donde las personas pueden ir ahorrando lo que quieren para complementar su pensión. Tiene beneficios tributarios al igual que acá en Colombia y a partir del 2008 con esta reforma tributaria que se hizo en Chile, las personas van a poder ahorrar en unas cuentas especiales que se llaman cuentas de ahorro previsional voluntario o ahorro previsional voluntario colectivo, que es otra figura, y que son administradas por bancos, por fondos de pensiones, por compañías de seguros de vida. Entonces, como ven, es muy similar a cómo funciona nuestro sistema de pensiones voluntario. De hecho, el programa o el sistema pensional en Chile es muy parecido al de Colombia, salvo el pilar solidario que aquí en Colombia no existe, pero que es uno de los pilares que se quiere desarrollar y que se quiere dejar dentro de la reforma pensional que viene. El siguiente país del que vamos a conversar es Estados Unidos, y Estados Unidos es no solo uno de los países con una economía capitalista que es emblema, digamos que es el que todas las economías quieren seguir. Sin embargo, es bien conocido que Estados Unidos en la parte de jubilación y pensional tiene unos retos enormes porque es una población que no se alcanza a pensionar y no toda la población se pensiona, y aun cuando se pensionan no reciben el dinero suficiente que esperan y deben seguir trabajando para poder mantener su estilo de vida. Entonces les voy a mencionar. La edad de pensión en Estados Unidos es hasta los 67 años, hombres y mujeres, y para empezar a hacer retiros de ese dinero se recomienda a partir de los 72 años, donde van a alcanzar un mejor nivel, o cómo decirlo, como van a alcanzar como más dinero para poder recibir una buena mesada. En Estados Unidos este tema está compuesto por 3 pilares también que funcionan algo diferente a lo que hemos mencionado tanto en Chile como Islandia. Primero, cuentan con un seguro social o Social Security que es obligatorio y que está atado precisamente a su número de seguridad social, que es básicamente el número que les habilita todo, y es ese pilar básico o de pensión básica. El segundo es un plan voluntario para la jubilación, que es el 401k, así se mencionan estos programas de plan voluntario, es el más común, y hay otro que es el 403b, que aplica para todos los trabajadores. Este funciona como un ahorro voluntario de pensiones que se debita directamente de tus ingresos. Es algo así, y que se hace como en alianza con bancos y con empresas. No lo sé explicar muy bien, sin embargo, yo les he recomendado un libro que se llama El Factor Late, que se los voy a dejar acá, y en ese libro explica muy bien este modelo del 401k por si quieren chismosearlo y quieren entender un poco más, y habla de cómo el interés compuesto y el usar muy bien y usar muy rápido este sistema 401k le permite a las personas poder tener muy buen dinero para su retiro. Entonces, ténganlo en cuenta, y explica muy bien, pero funciona muy similar a los fondos de pensiones voluntarios acá en Colombia. Y el tercer pilar es el plan de retiro de empresas grandes, y es como otro voluntario que está asociado a las empresas y a cómo les dan esos fondos de ahorro a sus empleados. Es algo así. Como se dan cuenta, aquí no hay un pilar solidario, está como inmerso dentro del Social Security. Sin embargo, es bien peculiar y se los voy a explicar entonces.
Para que una persona pueda acceder a ese Social Security o a ese seguro social, lo primero es que debe tener, como les mencionaba, el número de seguridad social. Ese número es con el que las personas, funciona muy parecido en Canadá. Ese número es como con el que las personas van a poder conseguir trabajo, van a poder cotizar a pensión, van a poder tener acceso a salud o al seguro de salud, que acá en Estados Unidos sería el Medicare, que en ese sí no me voy a meter porque me enredo, porque hay muchos Medicare dentro del Medicare. También van a poder pagar impuestos con ese número, mejor dicho, es como un número de identificación a nivel tributario, económico, pensional, social, mejor dicho, hasta con ese número es con el que pueden abrir sus cuentas de ahorros, o sea, algo así. Entonces, lo primero es tener ese número. Lo segundo es que la persona debe estar trabajando o debe haber trabajado mínimo 10 años y haber pagado sus impuestos muy juicioso para poder acceder hasta a la pensión por el Social Security. ¿Por qué? Cada año cotizado le da a la persona 4 créditos, como 4 punticos. Es decir, que la persona para poder pensionarse necesita tener 40 puntos, 40 créditos, y eso se los otorga el haber trabajado durante 10 años y adicional estar pagando sus impuestos. Por eso es tan importante en Estados Unidos el tema de pagar impuestos y no evadir impuestos. Así veamos en noticias que políticos y personalidades lo hacen, pero normalmente los estadounidenses son muy juiciosos en el tema del pago de impuestos porque les habilita y les permite acceder a varias cosas, entre eso la pensión. Esta pensión por el Social Security, las personas van a recibir en promedio $1,400 mensuales. Como se dan cuenta, es un valor muy bajito teniendo en cuenta el costo de vida en Estados Unidos, y por eso es que deben recurrir a otros temas como la 401k, como ahorros individuales, como seguir trabajando una vez se hayan pensionado, porque deben precisamente acceder a unos ingresos más altos que estos 1,400 que van a recibir por su pensión. Y hay otro tema, y es que contempla también a los trabajadores de bajos recursos, y es que cuando eres trabajador de bajos recursos vas a poder acceder al beneficio mínimo del seguro social, que es un monto especial que se da o que se va a otorgar a las personas, que está entre los $49,40 y los $1,033 mensuales. Esto va a depender de cuántos años estén dentro del seguro social, si están pagando sus impuestos, de qué tan bajos son los recursos o son los ingresos que tienen. Mejor dicho, esto depende de una serie de variables que evalúan que los haga merecedores, ya sea de $49,40 o de $1,033,50 mensuales. Sin embargo, es una mesada muy baja para el nivel de vida en Estados Unidos. Entonces, como se dan cuenta, aquí en Estados Unidos es muy peculiar ver cómo en la calificación de este índice pensional no están arriba, por el contrario están en una categoría media baja, que es la C+, donde tienen muchos retos porque su sistema no es sostenible, su cobertura es limitada y adicional la gobernanza de estos fondos es compleja. En Estados Unidos, en estos últimos años, en este último año de la mano de Joe Biden, se ha estado tratando de cambiar precisamente o hacer una reforma pensional, precisamente porque esta forma pensional que tienen los estadounidenses no cubre la totalidad o no cubre a gran parte de la población, y hay personas que no se ven beneficiadas de esto, sino por el contrario tienen que seguir trabajando para poder pensionarse. Sin embargo, eso está en conversaciones. Ustedes saben que esto está en un tema de demócratas, republicanos, bueno, unas discusiones que van más allá de este tema pensional, sino que va a lo político, que son discusiones que se están dando acá también en Colombia, que no son fáciles de tener, pero en Estados Unidos se está proponiendo una reforma o se está labrando el terreno para poder llegar a una reforma pensional y poder ajustar esto que les acabo de contar. Como ven, tenemos 3 países muy diferentes. Tenemos a Islandia con el mejor sistema pensional del mundo, a Chile, que es líder en Latinoamérica con su sistema pensional y es mejor que el tercer país, que es Estados Unidos, que tiene muchos retos dentro de su sistema pensional y su jubilación. Sin embargo, es una economía líder y es una economía que siempre se está revisando en este mundo financiero y cómo no traerlo a la mesa.
Dentro de mis conclusiones, el sistema pensional en Colombia contempla edades mucho más tempranas para pensionarse, cosa que se está volviendo un reto hoy en día con la brecha pensional y que nos está llevando a hacer una reforma pensional. Dos, es un sistema pensional que a mi modo de ver está muy bien construido respecto o pues comparándonos con países como Islandia y como Chile, que tiene muy bien montado este tema del rubro o del pilar obligatorio. También tenemos hoy en día las pensiones voluntarias, que es algo que si bien no todas las personas pueden acceder, sí tenemos al menos el medio o el mecanismo o la herramienta para poder acceder a ellas y poder complementar nuestras pensiones. Sin embargo, viendo tanto a Chile como Islandia, considero que el reto más grande acá en Colombia es poder definir ese pilar solidario, que es lo que hoy se está discutiendo en la reforma pensional, y es justamente que las personas con bajos ingresos y las personas que no han cotizado, no han podido cotizar o sus cotizaciones fueron mínimas, puedan acceder a una renta básica que al menos les permita subsistir y no que queden a la deriva y que sean precisamente ignorados por el sistema pensional. Este sábado se viene un podcast muy interesante hablando precisamente de las pensiones en Colombia, donde no se lo pueden perder y donde van a entender un poco lo que les estoy diciendo y cómo nuestro sistema pensional comparado con estos países no está tan grave. Sin embargo, nosotros estamos en una calificación C, en la cuarta, porque no tenemos cobertura, no tenemos un pilar solidario, nuestro sistema pensional o la subsistencia o cómo decirlo, nuestra sostenibilidad está dividida en cuanto a pensiones públicas, pensiones privadas y se manejan diferente, y realmente lo que más afecta a nuestro sistema de pensiones es la gobernanza, por precisamente esa dualidad entre pensiones públicas y pensiones privadas, y la cobertura. No tenemos la cobertura suficiente. En el podcast se los menciono, realmente son muy pocas personas las que pueden acceder a pensión acá en Colombia, y ese es un reto gigante que se quiere abordar con la reforma pensional, pero pues una cosa es lo que queda en el papel y otra cosa es cuando ya se empieza a ejecutar. Espero que les haya gustado este video. No olviden dejarme en los comentarios qué opinan ustedes de estos sistemas pensionales, qué creen que se puede mejorar en sus países también. No podía hablar de todos los países de Latinoamérica. Para los chilenos, espero que me cuenten acá cómo ven ustedes su sistema pensional. Yo me voy a lo que dicen las entidades gubernamentales, obviamente, pero una cosa es lo que dicen en la letra y otra cosa es cómo funciona realmente. No olviden seguirnos en el canal acá en la parte de abajo en el botón rojo y darle clic a la campana para que les notifique cada uno de los videos que estamos subiendo al canal. Tenemos videos nuevos los lunes, los miércoles y nuevo episodio del podcast Píldoras Financieras en su segunda temporada todos los sábados. También no olviden seguirnos en nuestras redes sociales que se las dejo por aquí para que puedan seguirnos. Les llevamos tips, les llevamos videitos muy rápidos con píldoras y consejos que ustedes deben tener para mejorar sus finanzas personales y también para estar actualizados en todo lo que pasa en este mundo financiero. También no olviden visitar nuestra página web www.cuidandomisfinanzas.com, aquí abajo, donde todos los domingos les llevamos un blog donde les damos nuestra opinión acerca de un tema económico o financiero. Y nada, les dejo un beso. Un abrazo gigantesco, enorme, y recuerden, como siempre les digo, que la tranquilidad, pero sobre todo la tranquilidad financiera, está única y exclusivamente en sus manos. Nos vemos en el próximo video. Chao.